tal, mis hermanos? Muy buenos días. Qué gusto una vez más que están con nosotros. Y sobre todo, pues bueno, me da mucho gusto porque cuento con dos grandes invitados para este tema. Uno de ellos, pues es Enrique Palencia, un gran amigo, un gran compañero y sobre todo, pues, ¿qué no decir, no? De su gran experiencia y vasta alegría que siempre nos comparte en todo momento. Enrique, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Jerry, por la invitación y con todo gusto compartir un tema especial para el día de hoy. Muchas gracias, Enrique. Gracias por responder al llamado. Y bueno, pues también por el otro lado quiero presentar a mi papá, a Gerardo Flores, también valga la redundancia. Y bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Jerry, por invitarnos. Gracias, Enrique, también por acompañarnos, ¿verdad? Y aceptar este reto que es porque Dios nos llama. Así es. Y bueno, pues mi nombre, pues ya lo decíamos, pues mi nombre es Gerardo Flores, mejor conocido como Jerry. Y bueno, pues antes que comenzar y decirles qué tema vamos a mencionar, pues bueno, quisiera que comenzáramos con una oración y pidiéndole a Dios que nos ilumine para poder entender mucho mejor el tema que Él nos quiere dar a conocer en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos reuniste una vez más en tu nombre. Señor, te pedimos que entres a nuestros corazones, abras cada uno de ellos y sobre todo permitas que escuchemos tu palabra. Permitas que nuestro corazón sea tocado y ¿para qué? Para que sea la gloria tuya, Señor. Ven, Señor, cumple con tus gracias, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, pues el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es un gran tema que sin duda alguna a veces ni siquiera creo que lo hemos magnificado y sobre todo a veces no nos hemos dado cuenta que existe. Este gran tema del cual hablo, pues precisamente es la batalla espiritual. Pero sobre todo, ¿dónde se da esta batalla espiritual? En nuestro corazón. Y precisamente para iniciar de esta forma, quisiera hacerle una pregunta pues, a mis invitados, ¿no? Y decirles de una forma mucho más que sorprendente y preguntarles, a ver, ¿cuáles son las batallas que ustedes han tratado de librar en los últimos tiempos? ¿Qué batallas sienten en su corazón o con qué están batallando a diario? Quien guste, libremente, siéntase en la confianza. Pues oye, ¿con qué batallamos? Con lo que vemos. Ok. O sea, con lo que vemos. O sea, yo creo que para mí un gran conflicto y una batalla fuerte para mí es con lo que veo o como veo. O sea, y creo que eso para mí es una lucha del día con día y digo, como que nace en mi interior, pero se manifiesta a través de mis ojos, pues. Ok, muchas gracias, Enrique. ¿Y tú? Yo también, aparte de lo que veo y lo que escucho, a veces en lo que escucho es fácil abrir la boca sin necesidad de abrirla. Como que no todo lo que escuchamos necesariamente es para que digamos algo. Y en ocasiones es cómo administrar las cosas. Ahí a veces hay un poquito de lucha entre lo que tengo y cómo voy a administrarlo. ¿Y por qué hago esta pregunta? Pues se quedarán así como que sacados de onda y les digo por qué. Pues porque realmente, si ustedes se dan cuenta, muchas veces las batallas internas que tenemos en nuestro corazón, muchas veces y en la mayoría de los casos, a lo que pensamos y cuando hablamos de una batalla o lucha espiritual, no lo relacionamos ¿a qué? A que normalmente a veces estamos peleando por poder, estamos peleando por riquezas, estamos peleando por puestos, no sé, puestos de trabajo, puestos de algún lugar donde yo quiero, donde quisiera estar, o inclusive, pues por algunos derechos, ¿no? O algunas libertades, ¿no? Que sin duda alguna, pues muchas veces pensamos que todo este ajetreo que está pasando a mi alrededor, pues es lo que nace en mi corazón, ¿no? Y bien dice la palabra de Dios, que lo que está lleno de tu corazón, pues es lo que sale completamente hacia afuera, ¿no? Entonces, si tenemos unas grandes ansias de quererme comer el mundo, pues sin duda alguna voy a devorarme el que esté enfrente, ¿no? Y sin darme cuenta a veces de lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Pero qué importante es que nos comencemos a centrar en este punto, que la batalla espiritual, y específicamente tenemos que tocarlo de una forma en la cual tenemos que reconocernos como hombres, en donde esa batalla se va a dar en el corazón como un pleito, y lo digo así, es un pleito que se da de dónde a dónde, pues se da entre dos cosas, y lo digo así, entre el bien y el mal, aunque lo pongamos como extraño o nos parezca como, no, pues eso siempre, coloquialmente se dice, pues siempre existe el bien y el mal. No,
hay un pleito, y lo dice el Papa Francisco en una de sus grandes discursos que nos ha regalado en sus catequesis. Existe un pleito en el corazón del hombre. ¿Por qué? Por ese corazón. O sea, ni siquiera es por lo que sucede afuera, es por el corazón. Y lo tenemos que entender porque como varones, Dios en el lado bueno es el cual nos lleva todas esas virtudes, a tener inclusive esa caridad, esa fraternidad, a estar muy atento, es como diría uno, estar a todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre pendiente. Dios está buscando cuidar ese corazón que desde el origen, pues sin duda alguna Él lo creó. Y por el otro lado, pues tenemos el mundo, ¿no? El mundo que día a día nos arrastra, nos quiere llevar, nos quiere jalar, nos quiere hacer un sinfín de cosas, pero detrás se llama Satanás. Satanás está completamente orquestando esto. Y cuando lo está orquestando, muchas veces pensamos que es común hacer esas cosas. Y si yo creo que valdría la pena preguntarles a ustedes si en algún momento han tenido su diablito y su angelito. ¿En cuántos momentos de la vida no se han presentado este tipo de cosas? ¿No? Digo, no sé, Enrique, Gerardo, ustedes si lo han presentado, si lo han visto así de alguna manera. ¿Cuántos momentos de la vida sucede esto? Yo creo que desde la niñez, ¿no, Enrique? No sé, estés de acuerdo ahí conmigo. Pues desde la niñez así, suavecito, suavecito, pero desde la niñez a veces empezamos a luchar por el lugar, por el espacio, por si entro a una función, pues si me invitas en un equipo, o porque si a mi hermano le diste más que a mí, o porque a fulano, a mi hermano le serviste más que a mí, o en fin. Y dice uno, ¿por qué? Ahorita me pregunto, ¿por qué peleamos por lo que pasa, ¿verdad? No peleamos por lo nuestro. Sí, y yo creo que algo importante es el hecho de que ni siquiera sabemos que en nuestro propio corazón estamos librando una batalla. O sea, digo, como tú lo mencionabas, este mensaje del Papa, pues importantísimo decir, o sea, hay dos espíritus y esto nos viene desde la caída del pecado original de Adán, no menciono a Eva, de Adán, en el sentido pues de que ahí se descompuso todo. El plan de Dios era que nuestro corazón fuera puro, o sea, nuestra mirada, o sea, fuéramos verdaderamente seres íntegros en cuestión de armonía con Dios, de estar en íntima relación con Dios. Y en la caída del pecado, o sea, esto es lo que nosotros reflejamos, pero yo creo que lo grave es que a veces no nos damos cuenta de esto. O sea, no logramos percibirlo. Vemos la maldad o vemos lo que pasa en el mundo y decimos, esto es lo normal. ¿Sí? Así tiene que ser, ¿no? O ya me acostumbré, ¿no? A escucharlo, ¿no? En todo momento, ¿no? Digo, si hoy en día nos vemos a las noticias, ¿qué está sucediendo, no? Oye, pues escuchas cuántos muertos, cuántas cosas y, pues ya, lo de siempre, no pasa nada. Entonces, ¿cómo es posible que nos hacemos tan indiferentes ante esas circunstancias, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón está en lucha y debemos de entenderlo que esa lucha es tan fuerte que es como si estuviéramos, y pongo esta analogía, como si nuestro corazón fuera completamente un barco que está a la deriva, está completamente en el mar, en donde el mar está en medio de la tormenta, y lo puedo decir así, la peor tormenta que puede resistir un barco, en donde simplemente se está moviendo de lado a lado y el barco queriendo caminar en la dirección, quiere irse derecho para ver el faro donde está ya el puerto, a dónde llegar, pero el mar no lo deja, es tan intempestivo que te jala, te arrastra. Entonces, tenemos que entender que nuestro corazón, esa batalla se libra, o mejor dicho, no se libra, sino se enfrenta. ¿Cómo haciéndolo? Con ese arrojo, y mejor dicho, el mundo me jala completamente, me seduce algo que dices, híjole, ¿por dónde voy? ¿Por dónde camino? ¿De qué forma hacerlo, no? Y a veces nos es tan, puedo decirlo así, tan notorio o tan fácil o suculento, porque a veces lo digo así, suculento, que es tan sencillo de decir, pues si hago esto no pasa nada, ni quien lo vea, ¿no? Pero mi corazón lo sabe, ¿no? Y si estamos muy de acuerdo, y estarán de acuerdo a lo mejor ustedes también conmigo, que existen 4, y lo digo así, en 4 aspectos en donde nuestro corazón tiene efectos. O sea, ¿dónde entra nuestro corazón? ¿No? En uno de ellos, ¿no? ¿Desde qué ámbito, no? Empezamos desde el mismo ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social,
Y no se diga en la propia iglesia, ¿no? Inclusive donde estamos trabajando, ¿no? No sé si, ¿qué opinan al respecto de todo este tipo de cosas? Pues en la parte personal yo veo que, como refiriéndonos bien, siendo bien claros con lo que decía Enrique, desde que rompimos el pacto, desde que rompimos el proyecto original, el pecado lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos dentro. Y cuando tomamos el pecado tiene muchos espejos. Unos se ven muy bonitos, otros no tantos. Y puede haber incluso hasta, ya no lo han dicho los compañeros anteriores en otros temas, podemos traer heridas desde pequeños o de adultos, pero no las resolvimos, no las sanamos, no las curamos y nos van afectando. Y la otra es, también somos evasivos. Parte de ese querernos llenar, de no quedar satisfechos con lo que somos, con lo que tenemos o lo que alcanzamos, nos vamos fácilmente hacia la adicción, hacia un vicio. Y eso nos puede llegar a provocar situaciones de estrés, también depresión, ansiedad. Ahorita vivimos en momentos en los que todo urge para ayer y nos va comiendo el tiempo, nos van comiendo las cosas que queremos resolver. Lo que se hace en 1 hora lo queremos resolver en 5 minutos. Eso nos provoca iras, nos provoca corajes que nos van dañando la relación interpersonal con la persona que amamos, con los hijos que tenemos, nuestros compañeros de trabajo. Y eso hace que nuestro temperamento se vulnera. Por lo que respecta a la parte social ya de la interacción, pues vamos viendo cómo va aumentando el divorcio. Esto solamente lo que estoy comentando no son más que manifestaciones de esos ataques al corazón. Son luchas. No estamos diciendo que cada cosa sea el problema, no. Eso es lo que vemos, pero no nos vamos al fondo. Cuando nosotros rompemos esa relación amorosa entre nuestros padres o entre nuestros hijos, o cuando creamos un ambiente violento, fácilmente rompemos la libertad del otro, la libertad de los demás. O la otra, dejamos a los hijos que hagan lo que quieran sin haberles dado ciertos valores y entonces se van acomodando con las famosas libertades actuales que van marcando las legislaciones de los diferentes gobiernos. Diferentes tipos, ¿verdad? Puede ser el LGBT, en fin, no quiero mencionar nada en especial, pero tenemos que ser bien claro y a lo que es hombre, llamarle hombre, y a lo que es mujer, llamarle mujer. Aquí no hay medios. Exactamente. No hay ni media M ni media H. O eres total M o eres totalmente H. Y qué importante es esto que dices, porque realmente son los efectos. O sea, si no entendemos que esto que estamos viendo en el día a día es un efecto de lo que trae nuestro corazón, pues nos parece como si fuera algo tan sencillo y bien normal. Bien lo decía Enrique hace ratito, ¿no? O sea, pues me parece normal, no pasa nada, esto, lo otro. Pero me acostumbro tanto que el día de mañana dices, ¿y ahora? ¿Ahora para dónde? Ahora sí que andamos como locos, ¿verdad? Digo, locos despavoridos, ¿no? Andamos corriendo, lo digo así, corriendo detrás de las gallinas, literalmente así viendo para dónde ahora, para dónde tiene sentido. Pero si entendemos todo esto, y bien lo comentabas tú también, papá, decías el punto en el cual Dios en su infinita bondad y amor nos busca llenar nuestro corazón, que ciertamente, ¿qué sucede hoy en día? Realmente estamos viendo la ausencia, la carencia de Dios en el corazón del hombre, y en el corazón del hombre, y hoy en día, lo digo así, grita a boca abierta, grita un amor completo, un amor pleno, y lo digo así, todo lo que está pasando está gritándolo, nomás que no somos capaces de identificar eso, ¿no? Y vaya cómo nos cuesta, ¿no? O sea, cómo nos cuesta en nuestro corazón aceptarlo, porque también esa es la otra. Desde el plan original, bien lo decían, el plan original, la concepción era de tener una relación tan sencilla como ahorita nosotros que estamos hablando, así abiertamente, con Dios Padre, y mostrarnos tal cual, como esos seres completos, esos seres llenos de luz, esos seres completos que
veían lo mejor, ¿no? Pero también tenemos que decir que todo esto, ¿por qué se da? Pues porque detrás de todo esto hay completamente una estrategia. Y lo voy a decir así, hay una estratega que, como ya lo mencioné hace rato, simplemente está buscando desviarnos. Así de sencillo, y nos está buscando que nos peleemos, entre más nos dividamos, mejor. Y dice el dicho, divide y vencerás. Pues precisamente ese es el mayor dicho que él utiliza, ¿no? Como la mayor artimaña, ¿no? Una de las cosas que él hace es que nos trata de poner vueltos locos, ¿no? Y precisamente cuando entendemos esto, que precisamente el demonio, orquestó que el ataque al hombre, a la criatura del hombre, porque contra Dios no puede, eso es un hecho. O sea, contra Dios el demonio no va a poder nunca, pero al hombre sí, porque es la obra que Dios ha creado. Entonces, con más razón, le va a hacer así como, le va a jalar, lo va a llevar, lo va a seducir, lo va a hacer de una forma impresionante, ¿no? Digo, y qué experiencia las que hemos vivido, ¿no, Enrique? Digo, adelante. Oye, no, y Gerardo, así como nos narraba tu papá las manifestaciones de esta batalla en nuestro corazón, cómo se manifiestan en lo personal y en lo familiar, pero también en lo social. O sea, en lo social, que hoy lo vemos en nuestro país. O sea, donde desde el mismo gobierno se está exacerbando una confrontación, un antagonismo entre fifí, y digo, voy a utilizar las palabras fifís y chairos, o sea, que dice uno, vamos a decir, en lugar de fomentar el gobierno, la unidad entre todos los mexicanos, o sea, esto es lo que estamos viendo hoy, el narcotráfico, la lucha de plazas, la cuestión en la cuestión social, donde se está persiguiendo establecer leyes en favor de la muerte, leyes en favor de matrimonios igualitarios, ideología, o sea, imposición de la ideología. No, tú tienes que ser fiel, no importa cómo, pero tú debes de creer en esta doctrina y debes de hacerte así. Y eso es en la cuestión social y que también se manifiesta en nuestra propia iglesia. ¿Cómo lo vemos hoy con los obispos en Alemania, donde van en contra de la doctrina, de la tradición, de la fe profesada de nuestra iglesia por 2000 años y haciendo cosas en contra de lo que el magisterio y el papa han establecido y la iglesia y Jesús mismo ha establecido? Entonces nos damos cuenta pues que al final de cuentas, voy a poner un ejemplo sencillito, de a veces hay una orden, vamos a decir, hay una invitación a que la comunión se dé en la mano. Y hay sacerdotes que rompen con esto y hay gente que se molesta y que no, que por qué en la mano, que es un sacrilegio. Y yo digo, pues bueno, la obediencia. Nuestros padres cayeron en el pecado original por desobedecer. Y digo, cosas tan sencillas, esta batalla, que cómo se refleja en la iglesia, en lo social, y como tú dices, detrás de todo esto está la mano de un ser poderoso espiritual que quiere destruir la obra de Dios y que nos está impulsando a estar peleando, batallando, luchando, cuando deberíamos de vivir en armonía, en paz, en gozo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y qué importante es todo esto que nos haces mención, Enrique, y no sé, digo, ¿querés comentar algo? Sí, yo quería como ahondar poquito, no porque no es propiamente el tema, pero como que en esto de la comunión estamos cuidando no tocar al Santísimo, pero dentro del tema diríamos, el ataque está hacia al sagrario que es de Dios adentro. La pregunta es, ¿cuánto cuidas tu cuerpo? ¿Cuánto cuidas tu interior? Porque estás cuidando tu mano. Pero y la pregunta, ¿no haces blasfemias? ¿Actúas correctamente? ¿Traes las manos limpias? ¿O solamente quizá a veces llevas, no, pues es que yo me pongo las 3 cremas finas para que cuando caiga la partícula no vuele? Pero saliendo me ofendes. No, hermano, Jesús viene a ti para sanarte en tu pecado, para acompañarte en tu sagrario. Y ese ataque al corazón es lo que hoy queremos compartirles, hermanos. El ataque, la batalla es hacia lo interno, a lo que es la esencia del corazón del hombre.
Y es algo que no podemos dejar de lado. Precisamente esta batalla no la podemos dejar y yo me animo a decir que es de las más importantes que tenemos que luchar. Y lo digo como ya sea como varones, como seres humanos, como lo que sea. Es la batalla más importante. ¿Por qué? Porque esta batalla dura 24/7 y lo digo así, trabaja las 24 horas, los 7 días del año, los 365 y hasta la muerte. Hasta la muerte, exactamente. O sea, esta batalla va a estar hasta la muerte. Y van a seguir luchando, y lo digo así, va a estar luchando por tu corazón todos los días, hasta el último día. Bien, Cristo lo ha dicho, ¿no? Y algo bien importante que decía también Enrique, que quería resaltar, era cómo es posible que esta batalla inclusive se dé hasta en esos ámbitos. A veces no creemos que en esos ámbitos, llámese la iglesia, se dé, o inclusive políticas de gobierno donde nos están tratando de cambiar la idea, la forma de ver, nos están completamente volando, y lo digo así, volando la cabeza. Adoctrinando, queriendo adoctrinarnos. Sí, exactamente, ¿no? Ya piénsale por aquí, y lo digo así, discúlpeme, o sea, como caballitos viendo nomás por un solo lado. Oigan, pues somos seres humanos, y algo que Dios nos dio fue la libertad. Y precisamente el demonio, una de sus principales estrategias, que lo tengo que decir y mencionar, es que el demonio simplemente está aprisionando, es decir, no quiere que seamos libres. Así de sencillo. Entonces, el demonio, mis hermanos, lo único que va a estar buscando está como león rugiente, y lo quiero decir como león rugiente, está buscando el primer momento para que te descuides, para que te coma y te muerda y te destruya, al grado que te quiere matar. Y eso tenemos que ser bien conscientes. Tenemos que hacerlo conciencia, ¿por qué? Porque si no, completamente no vamos a despertar, y tenemos que despertar, porque hoy en día estamos llamados ya a esa invitación a que despertemos y que nos animemos a retomar las riendas sobre esa batalla, ¿no? Y qué mejor forma de que entender de que este es el problema que existe, pero Dios es tan grande, tan maravilloso, que tiene también una propuesta para nosotros magnífica. Una propuesta magnífica, ¿por qué lo quiero decir así? Porque si el demonio nos engaña, nos seduce, nos atrae, pues Dios nos está regalando otras formas, ¿no? Y existen fortalezas que Dios mismo nos ha proveído para que podamos estar al pie del cañón todos los días. Y no solamente, y se lo quiero decir, esta batalla no es nomás de este tiempo. Esta es una batalla que viene desde, bien lo decía Enrique, desde que comenzó con Adán, hasta el último día va a seguir esta batalla, pero por cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes, ¿no? Y para esos momentos, pues qué mejor que el Señor que nos lleva y nos guía, ¿no? Sí, Enrique. Claro, yo creo que sí, digo, qué padre y qué bueno ahorita compartir estas fortalezas que Dios nos ha dado, pero Satanás es el príncipe de la mentira, es vamos a decir, el mentiroso por excelencia. Dice, se viste con piel, es un lobo con piel de oveja que seduce, que nos da por nuestro lado, nos la pone facilita, sabe bonito, se mira bonito. O sea, así es Satanás. Y ojo, con nuestras propias fuerzas, y hasta con lo no que más podemos combatirlo. Y hasta con lo que mejor te gusta, ¿no, Enrique? Yo creo que sí, es con lo que más... que lo que más te atrae, te lo vamos a decir. Pero además, hay una cosa que es importante. Con nuestras propias fuerzas no podemos contra él. Exacto. O sea, qué importante es esto. El que... Sí, no, es que yo yo soy el Canelo Álvarez y yo soy Juan Camaney. No, amigo. No, hermano. De verdad, o sea, no podemos. Por eso son estas fortalezas que tú mencionas. O sea, y en estas fortalezas, vamos a decir, está invocar el nombre de Jesús, un nombre que tiene poder. El nombre de Jesús que nos ha, que digo, en Filipenses San Pablo nos lo dice, porque Dios Padre le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. O sea, cuando yo oro o invoco en mi batalla el nombre de Jesús, estoy invocando al Todopoderoso, al que puede contra Satanás, porque Satanás no tiene poder sobre él. O sea, fue vencido en la cruz. O sea, Satanás fue vencido en la cruz y fue vencido también con el derramamiento de la sangre del Cordero. O sea, la sangre, las llagas de nuestro Señor Jesucristo tienen poder para restaurar, para ponernos en la lucha, para levantarnos. Y también
la unción del Espíritu Santo, la gracia maravillosa, el amor del Padre y del Hijo nos da ese poder para salir avantes, nos fortalece con sus dones y con sus gracias y con sus frutos. Y la otra, invocar la asistencia y la intercesión de nuestra Madre Santísima. O sea, la poderosa intercesión de la Madre de Dios que le invocamos en el rezo del Santo Rosario y lo repetimos y Satanás sale huyendo. O sea, y también el pertenecer a una iglesia maravillosa, nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica, pertenecer a una comunidad. Nosotros en Factor Hombre lo que hacemos es trabar escudos como varones, como hijos de Dios, luchar en esta batalla porque no estamos solos, invocando estas fortalezas que nos permitan mantenernos unidos y adheridos a la vida. Así es, y si te fijas, Enrique, nos has explicado claramente estas seis posibles herramientas, ¿no? Donde precisamente los podemos ver, y a lo mejor, por decir, mencionar el nombre de Jesús, digo, por poner el ejemplo muy claro para mis hermanos que nos están viendo y para todos nosotros, pues de alguna manera, es por decir, cuando a veces me siento bien desesperado, ¿no? Bien lo decía mi papá, que hay momentos en los que estamos muy desesperados, traemos mucha ansiedad. Híjole, en el nombre de Jesús, te pido a ti desesperación, este estrés que siento, que te alejes completamente de mi vida. Y se lo pedimos con la gran fe que le tenemos a Dios. ¿Por qué? Porque sí nos va a llenar de su gracia y de su paz. Porque precisamente ese es el punto, que estemos en paz, ¿no? O inclusive hablar de las llagas, ¿no? De Jesucristo y la sangre, ¿no? Por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, protégeme, porque no sé cómo avanzar entre una circunstancia. ¿Sabes qué? A lo mejor tengo una situación difícil que resolver, ya sea con un empleado o inclusive con la familia. Señor, protégeme porque voy a tocar un tema delicado y no quiero que nadie salga lastimado. Protégeme con tu sangre y tus llagas para que podamos salir adelante de esta situación, ¿no? Y ya lo decías, el pedirle al Espíritu Santo, y esto es la clásica, yo le decía, la clásica de todos los estudiantes. ¿Cuál es? Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, ¿no? No es de Tim Marín, de Dopingware, no. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname en toda mi vida, en todo lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda hacer, ¿no? Para que pueda dar esa fuerza que necesitamos, porque precisamente el Espíritu Santo nos viene a dar la fuerza que necesitamos para avanzar, ¿no? Oye, y pues, Gerardo, perdón, y hay que decirle, ilumíname, no elimíname. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, y eso es bien importante porque a veces pensamos que pedirle a Dios me va a quitar las cosas y no. Pedirle a Dios es darme la libertad que y lo digo así, como varones, inclusive como ser humano, fuimos creados como obra preciosa del Señor. Y ya lo decías, el Santísimo Rosario es una de las mejores armaduras, ¿no? Y yo tengo pues una experiencia, ¿no? Con la Santísima Virgen María, es que cuando recurríamos a la Virgen María, digo, porque yo estudié con los maristas, pues era nuestro recurso ordinario. Y así se decía, nuestro recurso ordinario, ¿por qué? Porque ella nos va a ayudar y nos va a guiar a ¿qué? A ser como Dios, porque como Dios fue, y digo, como Jesús fue, de alguna manera, para responder de esa manera, ¿no? Y qué mejor poderlo entender, ¿no? Pues en esta vivencia que nos has platicado y conectando lo que has dicho tú, Jerry, y que nos decía Enrique al final, nosotros en Factor Hombre buscamos cómo establecer escudos que nos permitan ser guerreros en una comunidad, pero un guerrero, de acuerdo al libro de los Efesios, en el capítulo 6, los versos del 10 al 18, ahí podemos ver muy claro cómo nos podemos proteger nosotros. Y San Pablo habla de una armadura, la armadura de Dios, una armadura como lo usaban los caballeros hace muchísimos años en los tiempos de las cruzadas y después cuando las guerras entre Europa y todo eso, tenían varios aspectos. ¿Y qué compone una armadura de Dios? Primero es el casco de la salvación. Cada vez que tú te levantes, levántate y di en el nombre de Jesús, ponte el casco y siéntete que estás salvado y cree que eres salvo. Jesús entra y en tu cerebro, en tu mente y en tus pensamientos, Él protegerá lo que vas a hacer. Mi mente siempre sea para Dios, ¿no? Todos mis pensamientos, todo mi haber, todo mi poseer, ¿no? De alguna forma. Como decía San Ignacio. Y la coraza de la justicia. ¿Dónde usamos la coraza de la justicia? Cuando hacemos negocios, cuando tratamos a los demás.
Cada trato que yo haga con los demás, que sean justos. En ocasiones tendrán que ser equitativos, pero ser justos es darle a cada quien lo que necesita, no necesariamente darles a todos lo mismo. Después viene el cinturón de la verdad. ¿Y cómo cuesta? No se trata de que tengas otros datos, se trata de que tengas los datos que son, no los que te imaginas, ni los que te gustaría que fueran. Tenemos que decir la verdad como es, la verdad completa, y la verdad nos va a hacer libres. Después, todo caballero también pues tenía que protegerse con ese escudo de la fe. Si tú no crees, vano es todo lo que haces. Si tú no crees que Jesús resucitó, ¿para qué te mortificas? ¿Para qué haces esfuerzos? Nosotros creemos en un Jesús vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y luego, como caballeros también, usamos la espada. Y dirán, ¿cómo que tan bélicos te está invitando Pablo? No, es la espada del Espíritu. Esa espada no significa necesariamente que es para que mates, sino es donde tú tienes que abrir tu corazón y ser dócil, porque una espada cuando entra, primero hace una herida, pero cuando sale hace otro trabajo. Es como de dos filos, pero dejarte guiar en la docilidad del Espíritu Santo es doblegarte, es seguir los pasos del Espíritu Santo. Y cuando nos invita San Pablo en la armadura a ponernos el calzado del Evangelio de la Paz, nos está invitando a que llevemos el mensaje de Dios, a esa acción misionera de la Iglesia, esa capacidad de anunciar con tu vida, con tu ejemplo, que quien te vea a ti, vea a Jesús y digan, míralos cómo se aman. Entonces yo creeré en los cristianos. Ahí donde estás, estimado hermano, y si tú, hermano, estás escuchando con tu esposa, ahí donde están, ahí busquen amarse para que puedan romper los obstáculos espirituales que hay cada día. Anuncia, cree y habla con la verdad, que Jesús nos fortalece. Y qué importante todo esto, ¿no? Digo, no sé, Enrique. No, perdón. O sea, pero aparte termina en esa parte San Pablo diciendo, siempre en oración y súplica. Y la otra parte, porque el revestirnos de esta armadura espiritual es, porque dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne. Nuestra lucha es con los espíritus del mal que habitan, que están en los cielos, o sea, y que los tenemos. Si no podemos entender esto, si no podemos descubrir esto, qué difícil, pues, o sea, ¿para qué quiero una armadura espiritual? Si estoy peleándome con mi compadre o con mi esposa o con mis hijos, ¿para qué quiero una armadura espiritual? Yo creo que eso tenemos que, como nos decía ahorita Gerardo, o sea, que el espíritu, a través de la palabra de Dios, como esa espada del Espíritu, abra nuestro corazón y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga transformarnos, pues, una verdadera transformación, ¿eh? Exacto, ¿no? Y sobre todo revolucionarnos, ¿no? Porque al final de cuentas fuimos hechos para ser revolucionarios. Y lo digo así, revolucionarios ¿en qué? Revolucionarios en el amor, y revolucionarios en el actuar, revolucionarios en el ver por el prójimo, revolucionarios en qué? En hacer que las cosas sucedan. Porque al final de cuentas Dios es un Dios bien decía mi papá, Dios es un Dios de vivos, sí, pero un Dios de vivos que ¿qué? Que hace, que se acerca, que está frecuente, que está cercano. ¿Y cuántas veces el mismo, y lo digo así, mismo Dios nos está llamando la atención, y lo digo así, nos habla y nos grita y nosotros nos hacemos ciegos, sordos y, puede decir como diría Shakira, ¿no? Ciegos, sordos, tontos y sordomudos, ¿no? O sea, porque ni siquiera somos capaces de entender que esta última herramienta, esta armadura, es tan importante para nosotros porque esta es la que nos va a proteger todos los días. Y no queremos decir que los demás no nos va a proteger, no, pero la más importante es cuando yo creo, tengo la convicción suficiente de que puedo y voy a alcanzar eso que tanto anhelo, ¿no? Miren, fíjense, ahorita hablando en sí, Enrique y Jerry, hablando de a lo que Dios nos llama en esta batalla espiritual, yo quisiera compartirles
algo que sucedió en mi vida. Durante muchos años, más de 30 años, trabajé para puras empresas internacionales. Y gracias a ello, pues yo pude educar a mis hijos, permanezco casado, soy feliz, gracias a Dios. Como toda, me considero una persona normal, pero quiero crecer, quiero ser santo, ¿verdad? Yo no digo, ya estoy hecho y ya la hice, no. Y me acuerdo que cada 6 meses venían los corporativos a revisarnos, a ver cómo están los números, el presupuesto y, pues en esto está bien. La clásica auditoría. Ándale, sí, las eficiencias van bien, si compraste el equipo, ya te deshiciste del que está ocioso, etcétera. Y después terminábamos con una gran cena. Ese día era un gran banquete. Íbamos 30, 40 personas y escogías qué comer y qué tomar. Y no te ibas a los tacos, ni a los de barbacoa, ni a los de birria, ni ibas a no. Ibas a un señor restaurante donde te atendían casi como rey. Pues excelente bebida, excelente comida, deliciosos postres para los que nos gustan los dulces, ¿por qué no? Y al final, pues nos toca ir al table. Y ahí fue donde, ¿por qué tengo que ir al table? Me preguntaba. Y varias veces me negué, me pusieron un apodo bastante pesado. Y entonces me llama un día mi jefe y me dice, mira Gerardo, yo sé que cumples con tu trabajo, que llegas a tiempo, que te esmeras, que esto y que lo otro. Pero si tú no quieres, y si tú no vas y acompañas a los grandes jefes a que vayas al table, a que veas una muchacha, que veas esto y lo otro, tú nunca vas a subir. Y solamente le contesté, si para que yo permanezca contigo tengo que corromper la promesa que hice con mi esposa, toma la decisión que gustes. Dicho y hecho, a los 3 meses, pues fíjate que ya revisamos y ya te había hablado. ¡Pum! Se acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué dices tú? Señor, por serte fiel, ¿tengo que perder todo? Sí. Tienes que perder lo que ganabas, pero no pierdas tu corazón. No me pierdas a mí, no pierdas a tu esposa, ni pierdas a tus hijos. Y me siento orgulloso de pertenecer a Factor Hombre, porque le he dado sentido a la virilidad, a la fidelidad. Y esa lucha es diario. No crean que, no, que esto pasa. No, como nos dice Enrique, pues también me cuido de lo que veo. No todo lo que pasa es para mí. No se trata de solamente ver el buffet. Yo he decidido por una esposa. He decidido escoger a una esposa para vivir con ella, disfrutar juntos y hacer un proyecto de vida. Pero esa actitud donde tienes que ser íntegro no importa cuando te tiene que pegar al bolsillo. Y es Dios el que me tiene aquí hablando para ti, hermano, para ustedes, para mis hijos, porque Dios es grande y Dios cumple lo que promete. Gracias. Y así han sido las batallas, ¿no? Yo creo que gracias papá por compartirnos esto y ahorita yo sé que querías hablar, Enrique, pero quería puntualizar esto, ¿no? Dios es fiel. O sea, ¿qué quiere decir? Significa, si tú te mantienes firme, Dios te va a dar mucho mejor. Y créame, y yo le digo por experiencia, no nos ha faltado nada, nunca. Nunca nos ha faltado nada, ¿no? Y yo siguiendo por lo que dice mi papá, no nos ha faltado nunca. Y por haber tomado esa decisión, han sido mucho mayores las bendiciones, ¿no? Adelante, Enrique. No, o sea, claro, o sea, es las batallas que vamos superando, pues a mí mi experiencia, tengo 30 años de haberme encontrado con el Señor, desgraciadamente, pues, y con caídas, con raspones, con caídas fuertes, severas, extravagantes, pero una de mis batallas, pues lo he compartido en los otros temas, en el tema de la semana anterior, pues, o sea, es mi lucha en la impureza sexual. Y estuve luchando con esto 4 o 5 años, una batalla severa que destruye, que destroza. O sea, como fuimos integrados, como fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza, o sea, y vamos a decir, destroza la relación del matrimonio.
O sea, destroza a la propia persona. Y gracias a Dios, pues, hace 9 años, más o menos, que empezamos a reunirnos el compadre Cepeda, el compadre Schwartz y un servidor, y empezamos a descubrir estas enseñanzas y decir, ah, caray, aquí estoy en esta lucha. Iba, me confesaba y regresaba y ahí estaba en esa batalla. Dios, con su infinita misericordia, o sea, me dio la fuerza de voluntad a través de la oración, retomar la oración, asistir a la Eucaristía. O sea, me ha ido dando esa fortaleza, pero la lucha continúa. La lucha en mi corazón y en mi mente continúa y tengo que estar alerta, o sea, con esa armadura espiritual bien puesta, invocando la gracia del Espíritu Santo, invocando el nombre de Jesús, invocando el poder de su sangre maravillosa, de su sangre preciosa derramada en la cruz. O sea, no puedo, vamos a decir, la lucha es constante y no va a terminar hasta que termine. Solo Dios sabe cuándo termine, pero yo creo que sí se puede, o sea, confiando en Dios, o sea, creyéndole a Dios, abandonándose en Dios. O sea, yo solo con mis propias fuerzas, y en mi oración personal se lo digo todos los días, yo con mis propias fuerzas no puedo, Señor, ven, te necesito de tu ayuda, de tu auxilio, de tu gracia maravillosa para poder mantenerme en la lucha de la santidad. O sea, en el proceso de conversión, que les digo, mi conversión no termina hasta que termine y le empiezo cada día. Mi conversión todos los días empieza en la mañanita. Lo que hice ayer, qué bueno, qué padre, qué bueno que estuvo. Pero mi lucha en el proceso de conversión inicia todos los días en la mañana cuando abro mis ojos. Entonces, pues bueno, esa es parte de mi experiencia y de mi lucha. O sea, tengo que cuidar mi pensamiento, mis ojos, mis labios, lo que escucho, lo que veo en la tele, en la televisión, en el celular. O sea, debo ser muy, muy, muy atento. Muy astuto, ¿no? Bien decías, sí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también en cualquier momento, ¿no? Y cuando bajas la guardia, nos pasa a todos, y lo digo por experiencia, ¿no? También ha sucedido, y digo, y en lo que a mí me refiere, pues digo, ha sido un sinfín, inclusive, de luchar, y lo digo, inclusive luchar en el medio laboral. Yo lo digo porque ahora sí me han criticado, y lo digo así, me han criticado porque soy el santurrón. Y lo digo así porque soy el santurrón ahí, el que no, espérate, no, es que las cosas no se hacen de una forma, hay que hacerlas como se debe, ¿no? Y apegándome, y lo digo así, apegándome a la verdad, apegándome a lo que tiene que ser, de la manera en la que tiene que ser. Me dice, no, hay que ser poquitos inflexibles. No, pues ese poquito inflexible es lo suficiente para cambiar completamente, ¿no? Y tan sencillo como de, oye, pues si quieres nos arreglamos, ¿no? ¿O estás dispuesto a una botellita por aquí? No, espérate, a ver, aquí no, o sea, esto no entra ni en juego. O sea, no voy a cambiar lo que soy y lo que fui hecho simplemente por un momento, ¿no? Inclusive, digo, me ha pasado momentos en los que he ido a cenar así con mis amigos, pues qué, pues vámonos, y así similar a lo que le pasó a mi papá, vamos al table. Híjole, pues yo decía eso, no, y tanto por respeto a mi novia, y le digo así, por respeto a mi novia, como también por respeto a mí mismo, ¿no? El saberme que estoy profundamente amado por Dios, y lo digo así, profundamente amado por Dios, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer ni por más que me lo ofrezcan, ¿no? Y me lo pongan a lo mejor aquí. Sé que soy débil, y lo voy a decir así, a lo mejor también una de las batallas que muchos varones tenemos, sí, ciertamente, como tú nos lo decías, Enrique, nos lo comentaste también la semana pasada, la pureza sexual, híjole, eso es algo que como varones nos atrae en todos, ¿no? Y a veces nos es muy sencillo decir, pues un ratito, aquí estoy viendo mi celular, ¿no? Pues un poquito, ni quien me vaya a ver esta imagen que traigo aquí, ¿no? Entro en la pornografía y después de entrar en eso, la masturbación y así sucesivamente, ¿no? No se diga, ¿no? Al grado que ya, en lugar de verlo, bien decíamos, cosificamos. Y eso me pasó a mí. Me pasó a mí en mi relación anterior que tuve, cosifiqué completamente, las hice sentir como una cosa, ¿no? Y sé que lastimé, pero Dios me dijo todos los días, levántate, te amo profundamente, y ahora sí, donde existía esa mayor debilidad, Dios me dio la fortaleza para seguir caminando. Y es todos los días, Señor, porque me levanto a las 6 de la mañana, dame la fuerza de voluntad que necesito, Señor, para mantenerme en este día. Y bien decías, Enrique, lo que ya pasó,
o se queda en la misericordia de Dios, pero lo que hoy me toca es el futuro para Dios, para amarlo, ¿no? Y para vivirlo de una forma muy clara, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, y lo digo, hemos compartido, y en todo este tema, hemos compartido un punto fundamental en el cual va la médula, y lo digo así, va la médula de todo hombre, a la médula de Dios. Porque cuando nuestro corazón está en riesgo, Dios siempre va al rescate de nosotros. Y Dios nos da las armas y nos da todo eso para que perseveremos y para que estemos completamente unidos a Él. De tal manera que nos sintamos profundamente amados, profundamente validados por Dios, de que podemos vivir de esta batalla. Créame, esta batalla no es fácil, claro, no va a ser sencilla, pero es una batalla que vale la pena vivir. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Y qué mejor, y qué mejor que cuando Dios nos enseña y nos va diciendo este camino y nos dejamos guiar, como decíamos, como ese escudo, con esa palabra, con la fe, y sobre todo llevando el evangelio a los demás, sin duda alguna podremos transformar. No vamos a transformar lo que pues pasa afuera, transformaremos el corazón. El corazón se va a transformar de una forma inimaginable, y lo digo así, sea en sus familias, como sea en sus trabajos, como sea en la sociedad, e inclusive en la propia iglesia. Ya lo decía inclusive Enrique, inclusive lo decía mi papá, ¿no? En todos esos medios vamos a entrar, pero ahí nos dará las gracias y las fortalezas. Entonces, pues la invitación es ¿a qué? A perseverar. La invitación es ¿a qué? A no acobardarnos. La invitación es a que hagamos y que tomemos y que lo hagamos partícipe, de que tomemos todas esas 5 herramientas, 6 herramientas que nos acaban de decir, ya sea el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre y las llagas del mismo Jesús, la intercesión de María Santísima, el Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo y la obediencia a la iglesia, pues eran esas partes, pero la armadura espiritual es la pieza fundamental para poder entrar con esas fortalezas. Ahí es donde vamos a estar completamente rodeados para poder seguir en pie. Hagámoslo, mis hermanos. El tiempo no es mañana, el tiempo es hoy, en este momento, a esta hora, en esta situación que estás viviendo en este momento. Tu batalla espiritual es la que tienes que librar. Y no te dé miedo, porque podrás haber vivido muchas cosas, créeme, podrás vivir muchas cosas, pero Dios es el que mejor nos da la mayor alegría y mayor fortaleza que tenemos, ¿no? No sé, digo, ya casi llegamos a los puntos, al último, el tiempo se nos pasa volando y a veces quisiéramos hablar, pero no sé si quisieran ahondar o decir algunas palabras, ¿no? Yo sí, y bueno, quisiera redundar un poquito en lo que tú decías hace ratito y como mensaje de mi parte final, digo, sí. O sea, me traigo esas frases de Padre Pío donde dice eso que tú mencionabas hace ratito: mi pasado lo dejo en la misericordia de Dios, mi presente en su presencia y mi futuro en su providencia. O sea, ¿qué me hace reflexionar en esto? O sea, ya salí, Dios me ha permitido salir de donde estuve. En su presencia me puedo mantener firme, me puedo mantener seguro, confiado, no tirado al olvido de estar alerta o de estar atento, y confiando y no preocuparme por el mañana. El mañana tiene sus propias afanes, o sea, tiene sus propias preocupaciones, sino vivir el presente en plenitud. Dios nos quiere llenos de gozo, de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de mansedumbre, de muchísimas cosas y frutos que nos da a través de su Espíritu Santo. Ánimo, sí se puede. Muchas gracias, Enrique. Yo quisiera terminar diciéndoles un pensamiento que San Francisco, antes de morir, después de todo lo que él había hecho por la orden, que le habían destruido la primera regla, la segunda regla, se dividieron los alemanes, los italianos, en fin, todo aquello que sucedió, y él, sin embargo, y Dios le permitió la gracia de tener las llagas en su cuerpo, como al Padre Pío, y entonces él era el enamorado de Asís, de donde quien escribió el poema, ¿no?, al hermano Lobo. Él decía al final: empecemos, hermanos, que aún no hemos hecho nada. Y como dice Santa Teresa y San Juan, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, todo lo alcanza. Si tú, hermano, tienes a Dios, Él te llevará a un buen fin. Sigue luchando,
y sigue luchando hasta que te encuentres definitivamente con Él. Muchas gracias y sigue adelante con nosotros. Gracias por la invitación, Jerry. No, de qué, gracias a ustedes también por acompañarme, pero sobre todo es decirles, mis hermanos, antes de ya cerrar todo esto y ahondando en todo esto, es mantente firme, primeramente, firme y convencido de que Dios va a actuar y está luchando por ti, pero también que tú necesitas actuar. ¿Para qué? Para que hagas presente en tu vida. Si no lo haces presente, mi hermano, difícilmente te podrás sentir arrastrado, y me lo quiero decir así, te arrastrará toda la sociedad, te va a arrastrar todo lo que veas, pero si tú eres firme, convencido y creyente, mi hermano, tienes ganado más del 50%, porque Dios simplemente necesita un sí, una plena voluntad tuya para hacer el resto. Firme, mantente leal y sobre todo alcanza la gloria que nos tiene preparado. Esa batalla espiritual, recuerda, se gana a base de arrodillarse, a base de la oración, a base de la confesión, a base de la Eucaristía. Entonces, mi hermano, hoy es el tiempo que Dios te está diciendo, hoy te quiero conmigo, no te vayas a otro lado, hoy te quiero a ti, valiente guerrero en toda tu vida. Atrévete a ser parte, atrévete a luchar esta batalla y no hagas caso omiso, créeme, existe muy fuerte y existirá toda tu vida, mi hermano. Y para eso, hermanos, te quiero pedir y te quiero invitar que le pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel, que podamos terminar con esa intercesión de él, que él es uno de los mayores guerreros por Dios, guerreros que solamente Dios sabe por qué los ha hecho para guiarnos y protegernos a nosotros mismos. Y te quiero invitar a que escuches con tu corazón esta oración que te la voy a decir y te la voy a compartir. Cierra tus ojos y pon tus manos en tu corazón, mi hermano, y ve repitiendo estas palabras y dilo así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y esta oración, hermano, que te acabo de rezar y que acabamos de rezar en conjunto, también te la compartirán, y te la compartirán para que todos los días lo hagas, todos los días te consagres y te protejas, porque el Señor requiere hoy de ti. La invitación, hermanos, es esta cita para memorizar en este momento. ¿Cuál es? Pues de 2 de Corintios, porque aunque somos hombres, nuestra lucha no está inspirada en criterios humanos. Las armas con que luchamos no son humanas, son divinas y tienen poder para destruir fortalezas. 2 de Corintios 10, del 3 al 4. Reto para valientes, y ese es el mejor. Este fin de semana en el que estamos viviendo, estaré siempre alerta de los ataques que reciba y a cada uno de ellos los venceré con las armas que Dios me ha dado. Recuerda, son 6 más la armadura. Ojo. Y rezaré la oración de San Miguel Arcángel. Entonces tenemos una tarea importante y un gran reto. En serio, anímense a hacerlo. Y pues sin duda las preguntas para compartir en tus grupos, ¿cuál va a ser? ¿En qué área de tu vida experimentas el mayor ataque del enemigo? Ya dijimos, son 4. ¿En cuál de esas 4 experimentas el mayor ataque del enemigo a tu vida? Y por último, ¿qué vas a hacer para vencer esas batallas donde normalmente estás perdiendo? ¿Y dónde? Donde estás perdiendo tu corazón, donde te estás dejando arrastrar. Pues mis hermanos, no me queda más que agradecer y agradecerles, Enrique. Gracias por estar aquí, por haber estado presente. Gracias, papá. Gracias, Jerry, por la invitación también. Muchas gracias a los Gerardos. Ha sido un placer, me sentí como en familia. Muchas gracias. Pues es un gusto, y es un gusto también a ti, hermano, que nos estás viendo, que esperemos que este tema no solamente sea de beneficio para ti, sino para todos los que te rodean. Ánimo, Dios te bendice y a seguir fuerte en la batalla. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones.